Bien, continuamos nuestro programa con esta interesante sección de las cápsulas históricas con nuestro amigo Carlos Mayer, que esta vez nos va a platicar sobre el gran personaje que es Alejandro Magno. Buenas noches a todos. Pues sí, vamos a hablar rápidamente sobre Alejandro Magno. Él era hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia de Epiro. Fue Alejandro III de Macedonia, rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y rey de Asia y gran rey de Media y Persia. Nació en julio de 356 a.C. en la ciudad de Pela, capital de Macedonia, y muere en junio de 323 a.C. en la ciudad de Babilonia. Se casó dos veces con Roxana y con Barsine Estatira, ambas mujeres de la nobleza persa. Tuvo dos hijos, Alejandro IV y Heracles de Macedonia. Él fue alumno de Aristóteles. Su padre, Filipo de Macedonia, le consiguió que Aristóteles, en persona, el gran filósofo griego, le diera clases a Alejandro. De repente hay algún problema de una conspiración y es exiliado por su padre junto con su madre por que estaban conspirando contra él, y curiosamente muere asesinado Filipo y Alejandro asume el poder eliminando a todos sus adversarios al trono. Cuando comienza su reino, impone la autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia que se habían rebelado. Iba a dominar Grecia completamente. Y ya teniendo dominada toda Grecia, planea invadir el imperio persa como una venganza por los ataques de esos 100 años antes. Recordemos la batalla de Maratón, la de las Termópilas, Salamina y Platea. Iba a armar un ejército de 40,000 hombres entre macedonios y griegos, y en el año 334 ataca al imperio persa. Durante su reinado va a cambiar la estructura política y cultural de la zona, dando lugar al inicio de un extraordinario cambio cultural, el llamado período helenístico, de 323 al 30 a.C., expandiendo la cultura griega por todo el Mediterráneo y la zona próxima oriental. Fue invicto en su récord militar, derrota a todos los griegos, luego al invadir el territorio persa, gana en la batalla de Gránico en el 334, en Isos en el 333, en Gaugamela en el 331 y en la Puerta Persa en el 330, y va a tomar las ciudades de Nínive y Persépolis. No era cruel, el rey persa es derrotado y huye, y lo asesinan, y es más, cuando se entera de que lo asesinaron, él mismo elimina a los que lo habían traicionado al rey persa y protege a la esposa del rey y a sus hijos, a sus hijas, e inclusive se va a casar con una noble persa, Roxana, y ya gobernando su imperio, va a gobernar Grecia, Egipto, lo que es Anatolia, o sea, Turquía, el Oriente Próximo, Palestina, Irak, Irán, Asia Central, llega hasta Afganistán y Pakistán, y llega al río Indo y al río Oxus, y va a derrotar al rey Poro de la India en la batalla de Hidaspes en el año 326 a.C. Y cuando quiere seguir avanzando, ante la negativa de sus soldados de continuar hacia el oriente, regresa a Babilonia, donde va a morir sin haber podido conquistar la península arábiga, que era su último sueño. Alejandro, muy hábil, promueve la política de fusión, casando a sus hombres con las mujeres de las tierras conquistadas. Él mismo se casa con dos mujeres persas de noble cuna, Roxana y Barsine Estatira. Recuerden que en ese entonces podían casar, podían ser polígamos y no había ningún problema. En Egipto va a fundar la ciudad de Alejandría, que va a llegar a ser una importantísima ciudad desde tanto del punto de vista comercial y cultural. Recordemos la famosa biblioteca de Alejandría. Y Alejandro en Egipto tiene varias
oportunidades de recorrer la zona y trata de ser reconocido como un dios, como los faraones se les consideraba. Y sigue sus conquistas y llega a lo que es Afganistán. Ahí todavía se acuerdan de él, le denominan Iskander, y vamos a encontrar gente de ojos claros entre los afganos que nos demuestran el paso de los ejércitos extranjeros griegos por ahí. Va a morir en circunstancias oscuras, se habla de un envenenamiento, y le va a suceder su medio hermano Filipo III Arrideo, del 323 al 317 a.C., que tenía una discapacidad intelectual, y luego sigue en el trono su hijo póstumo Alejandro IV, del 323 al 309 a.C. Realmente el poder lo heredan sus generales, llamados diádocos, que lucharon entre sí y van a dividir el imperio en tres partes. Ptolomeo, la zona ptolomaica en Egipto, Seleuco, la zona selyúcida en Asia, y Antigónido, por Antígono, que era el que gobernaba Grecia. Modificó completamente el arte de la guerra. Él tenía su manera peculiar de combatir, creó la falange, o los combates con la falange, que fue la unidad de combate más letal de su época. Era la infantería pesada, lo que se puede llamar el yunque, y su caballería, los hetaroi, era el martillo. La usaba en un movimiento llamado línea oblicua para poder romper el orden de las filas enemigas. La falange portaban unas lanzas muy largas, zarizas, de casi 6 metros de largo, y eso obligaba al enemigo a mantenerse lejos de los soldados. Cada línea, eran hasta 8 líneas en fondo, cubría los huecos del anterior. Se le denominaba formación de puercoespín. Y los hetaroi o compañeros eran la unidad de élite de la caballería macedonia. También su ejército usaba arqueros y lanzadores de jabalinas, y su caballería ligera actuaba como exploradores. Y recibe apoyo de los aliados griegos, recibe más tropas, los hoplitas, eran guerreros muy bien armados, y de otras ciudades, de Atenas, de Esparta, de Tebas, de Corinto, de otros lados. Y también su ejército usó catapultas, ballestas enormes, y una máquina que se llamaba onagro, que era una especie de ariete, y también usaba torres de asalto. Cuando sitia la ciudad de Tiro, que estaba en las orillas de lo que es ahora Israel o Líbano, construyen una manga de tierra para poder atacar a la ciudad que estaba aislada del continente, y utiliza sus torres de asaltos para conquistarla. Fue un hombre muy brillante para su época, pues conquista prácticamente todo el oriente, desde Grecia, lo que es Turquía, lo que es Irán, Irak, Mesopotamia, Palestina, Líbano, Siria, Israel, Egipto, y sigue avanzando más hacia el oriente, llega a Afganistán, a Pakistán y a la India. Combate ahí con el rey Poro, que usaba elefantes para su ejército, y lo derrota y logra un pacto con ellos, pero después sus tropas ya se niegan a seguir avanzando más hacia el oriente, y con todo el dolor su corazón tiene que regresar, y reina un poco de tiempo en Babilonia, donde muere en el 323 en circunstancias medio difíciles o desconocidas. Y pues eso sería la historia de Alejandro, que inspiró a mucha gente, a los romanos, a Napoleón y a otros, para lograr tratar de imitarlo. Dice la historia que, platicando con su padre Filipo de Macedonia, le dijo: oye, ya no conquistes más tierras, déjame algo a mí para poderlas conquistar. Y sí, efectivamente fue un hombre de su época y un brillante general, nunca fue derrotado, y pues logró dejar su nombre para la posteridad. Entonces sería lo que podría yo comentar de Alejandro Magno. Oye, Carlos, gracias por tu explicación. Una pregunta. Este paso, dijéramos así, académico, con Aristóteles, ¿crees tú que haya sido, digamos, impactante en su pensamiento?
¿Y esto cómo trascendió a su labor militar, si es que fuera el caso? Obviamente, sí, Aristóteles era un hombre muy inteligente, pues simplemente ve todos los libros que todavía seguimos consultando, la Ética, Nicomaquea y otros. Entonces, pues, Alejandro estaba muy joven, tendría 13, 14 años cuando Aristóteles le dio clases y le enseñó pues, muchas cosas. Pues, la idea de la democracia, Aristóteles vivió mucho tiempo en Atenas, que fue la cuna de la democracia del mundo occidental. Y pues para su experiencia militar, pues le dio disciplina, le enseñó valores morales y Alejandro fue un buen alumno. Cuando conquistó toda Grecia, lo fue a saludar y Aristóteles como que no estaba muy convencido, pero aceptó el saludo de su antiguo alumno. Eso sería lo que te podría yo comentar. Pero sí le sirvió ser este alumno más grande filósofo griego de sus tiempos, ¿no? Otra pregunta un poco relacionada con el origen de Alejandro Magno, que bien nos has explicado que era de Macedonia. Corrígeme si estoy equivocado, Macedonia forma parte de lo que hasta hace unos años conocíamos como Yugoslavia y que hoy nuevamente es un país que se llama, ¿cómo se llama? Que se llama Macedonia. Su papá pues ya reinaba ahí. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de su padre que hizo que él ascendiera al... Es en la parte norte de Grecia. Y efectivamente, como tú dices, una parte le pertenece a Grecia y otra a la antigua Yugoslavia, que ya se independizó, pero una parte sigue siendo parte de Grecia, del país. Y pues no saben qué pasó. Parece que lo envenenaron lo asesinaron a Filipo II, pero dicen que por órdenes de su esposa, de esta chica Olimpia de Epiro, y Alejandro y la madre estaban exiliados por esta situación de que Filipo se sentía amenazado por su propia esposa, porque él había creo, tomado otra mujer y esta, ya sabes, celosa y quería que su hijo gobernara a Macedonia y quizás ella trató o conspiró contra el rey, no se sabe así a ciencia cierta qué pasó, pero eso ocasionó que Alejandro subiera al trono, eliminara a todos los otros aspirantes y se convirtiera en rey de Macedonia y luego de toda Grecia. Por último, ¿cuál crees que es su herencia, más allá de lo militar, esa gran estrategia que tú has hablado, que nunca perdió? ¿Cuál sería la herencia cultural, dijéramos, de Alejandro Magno para la civilización, dijéramos, occidental? Pues él llevó la cultura griega a todo el oriente. Simplemente al fundar Alejandría, años más tarde se crea la Biblioteca de Alejandría, que fue un faro en medio de todo el oscurantismo del mundo, ¿no? Que la quemaron dos veces, una vez cuando llegó Julio César ahí con Cleopatra, y la segunda hubo un incendio ahí cuando tomaron Alejandría los árabes y la quemaron, pero fastidiaron a todo el conocimiento de miles de años ahí guardado en la Biblioteca de Alejandría. Y además hizo que la cultura griega llegara a otros lugares, ¿no? Tan es así que con sus diádocos, o sea, con sus generales, pues Cleopatra fue la última descendiente de la rama ptolemaica, ahí en Egipto, y Seleuco fundó un reino ahí en lo que es Siria, Irak, Irán, pues aprovechó los conocimientos de los griegos junto con los conocimientos persas, y Antígono en Grecia pues, siguió manteniendo la cultura griega. Y obviamente la cultura griega fue muy importante, tan es así que los romanos utilizaban a muchos griegos como asesores o como maestros en sus escuelas ahí en Roma, en todo el imperio romano de Occidente, ¿no? Pero sí él
llevó la llama de la civilización occidental a gran parte del Oriente y al Occidente también, porque los griegos pudieron colonizar gran parte del Mediterráneo, ¿no? La Magna Grecia, o sea, había colonias griegas en Sicilia y en Italia, y llegaron a Francia, a Marsella. Ok, pues entonces podemos poner en el pedestal de los grandes hombres de la humanidad a Alejandro Magno, su legado muy importante. Y una pregunta que te hice cuando hablamos de Napoleón, ¿tú crees que toda esta parte donde él estuvo dominando hoy le reconoce? ¿Reconoce su paso y se lo reconoce positivamente o hay, digamos, un desprecio histórico? Este librito está bueno, se los recomiendo. No, pues se acuerdan de él, te digo que en Afganistán todavía lo recuerdan, le llaman Iskander, en memoria del gran Alejandro el Magno, ¿no? Y pues sí ha sido, Plutarco en sus hombres célebres también lo menciona, lo compara con, no recuerdo, creo con Julio César, pero sí lo mencionan ¿cómo se llama? Los autores latinos y ya los autores cristianos también hablan de él, de Alejandro Magno. Y hasta la fecha se sigue hablando de él como un hombre muy brillante, tanto política como militarmente, ¿no? Y además trata de fusionar las dos culturas al hacer que sus soldados se casen con las mujeres de las naciones en donde había él invadido. Tan es así que volvemos a lo mismo, en Afganistán hay muchas personas de ojos claros por todos los griegos que llegaron a esa zona, ¿no? Aunque no todos son güeros, ¿no? Pero hay muchos griegos de ojos claros. Muy bien, pues aprovechando que por ahí sacaste el librito, si nos los puedes platicar. Y rápidamente también tengo una curiosidad sobre este título de faraón ahí en Egipto, ¿no? Si nos puedes rápidamente bibliografía y contarnos algo de este paso por Egipto. Pues el faraón era el rey de los dos Egiptos, del Alto y del Bajo Egipto. El Alto Egipto era el que estaba pegado al mar Mediterráneo y el Bajo Egipto era el que seguía después de la Segunda Catarata. Y ahí hubo reinos negros, ¿no? Los nubios. Y pues la civilización egipcia es de las primeras de la humanidad, de más de 3000 años antes de Cristo, y tienen muchos faraones, y a la larga, cuando lo conquista Alejandro el Magno, pues él deja a uno de sus diádocos, de sus generales ahí, a Ptolomeo, que pues, dura bastante tiempo en el trono de Egipto, y luego los romanos conquistan Egipto con Julio César y es muerta Cleopatra, que se alía con Marco Antonio, y después los árabes conquistan Egipto. Eso es lo que te podría yo comentar, así rápidamente. Si quieres, luego platicamos ya con calma de la tierra del Nilo, ¿no? Que es el río más importante del mundo, ¿no? Y de las fuentes del Nilo que nacen casi desde el Kilimanjaro en Kenia y van a dar hasta el Pacífico, hasta el Mediterráneo, perdón. Bueno, muy bien, rápidamente el libro que nos recomendabas, Carlos. Es es de la colección Grandes Batallas de la Historia. Y Plutarco en sus vidas célebres también habla de él. Esa la pueden conseguir en Porrúa. Sepan cuántos. Pues muy bien, pues invitamos a la gente a que compenetre la historia de Alejandro Magno. Ya hemos platicado de Napoleón, ahora vamos a hablar de Alejandro Magno. Y no sé si me vas a conceder el favor de hablar sobre Simón Bolívar, que era mi petición la semana pasada. No sé si podemos ya anunciarlo, que la semana próxima estaremos hablando de Simón Bolívar, que yo creo que merece no solamente un programa, sino varios. Tú dime.
Claro, yo creo que unos 2 programas, ¿eh? También sobre la vida de Alejandro hay una escritora francesa, Marie Renaud, que escribe una novela que se llama El muchacho persa, esa también se las recomiendo. Y pues eso sería lo que podríamos decir. De Bolívar también es el libertador de América del Sur, ¿no? Es un hombre muy, pues, disímbolo, ¿no? Porque, pues, fue una guerra, creo que más sangrienta allá que acá, porque era la famosa guerra a muerte, ¿no? Que mataban a todos los prisioneros, tanto de un bando como de otro, ¿no? Y aquí no creo que hayan sido tan crueles, pero allá sí hubo la guerra a muerte. Y libertó a Colombia, a Venezuela, Ecuador y parte del Perú, hasta que se encontró a San Martín, que tuvieron una reunión ahí en Guayaquil, y luego el mariscal Sucre derrota en Junín y Ayacucho a los españoles y se acaba la guerra de independencia de América del Sur, pero acabaron en 1825, nosotros terminamos en 1821, y esto se tardaron 4 años en su guerra, y luego se pelean entre ellos, Santander, Francisco de Pablo Santander, Páez, Bolívar, matan al mariscal Sucre, Bolívar renuncia a la presidencia de Venezuela y se va a morir en Santa Marta, abandonado por todos. Entonces, a la larga su historia pues es triste, ¿no? Hay un libro que les recomiendo de García Márquez que se llama ¿qué? Se me fue, sobre Bolívar. Híjole, echa memoria, ahora sí. El general en su El general en su laberinto, pero bueno, no importa que ahorita no te recuerdes, el asunto es que dentro de 8 días vamos a hablar de eso. Ya nos diste ahorita una rápida introducción. Entonces, pues bueno, te agradecemos mucho, Carlos, esta participación al plano de Alejandro Magno y las vemos la próxima semana. Muchas gracias. Se llama El general en su laberinto.